La Segunda Guerra Mundial se considera el conflicto bélico más grande de la historia. Ningún otro antes ni después lo ha igualado en el grado de movilización de recursos, tanto materiales como humanos. El número de víctimas fatales es un motivo más por el que se considera a este conflicto bélico el más grande de la historia. La insatisfacción alemana por el Tratado de Versalles y el ascenso de Hitler y el nazismo al poder, y su alianza con otras potencias totalitarias igualmente expansionistas como Italia y Japón, fueron las causas principales del estallido de una nueva guerra que se desarrolló en Europa, África y Asia, y en la que participaron ejércitos de los 5 continentes. Se trata de una guerra tremendamente destructiva, donde las muertes superan los 55 millones y sus consecuencias están presentes hasta nuestros días. Después de la incorporación de varios territorios por Hitler, se produce la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Este hecho motivó la declaración de guerra a Alemania por parte de Francia y Gran Bretaña. La guerra duraría hasta 1945. Esta guerra fue la primera en la que murió más población civil que militares. Las bajas se produjeron en el frente, pero también a causa de los bombardeos. Tampoco hay que olvidar el exterminio, el asesinato masivo de comunidades enteras como los judíos europeos en los campos de concentración nazis. En cierto modo, la Segunda Guerra Mundial parece una continuación de la primera con algunas variantes. Alemania luchando en 2 frentes contra Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. En parte fue así, pero la Segunda Guerra Mundial fue mucho más extensa. Además, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto entre ideologías y sistemas políticos y económicos diferentes, el fascismo contra la democracia. El peligro fascista provocó una extraña alianza entre los países democráticos Inglaterra y Estados Unidos y la Unión Soviética comunista. Europa fue la gran perdedora de la guerra. En gran parte quedó destruida y pasó a segundo plano en el ulterior conflicto de la Guerra Fría entre las 2 superpotencias. Sin embargo, tras la guerra, Europa se convenció de que la mejor manera de salvar su futuro sería la unión de sus estados. De este modo, ella misma podría convertirse en una superpotencia. Pero esa es otra historia mucho menos sangrienta, pero igual de conflictiva. La madrugada del 26 de abril de 1986, un grave accidente nuclear ocurrió en el reactor nuclear 4 de la central nuclear de Chernobyl, Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética. La explosión del reactor, que liberó varios cientos de veces más radiación que las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y su posterior incendio pasaron a la historia como el peor accidente nuclear civil hasta la fecha. Las consecuencias se sintieron en toda Europa y persisten hasta la actualidad. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito del reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. La cantidad de materiales radiactivos y o tóxicos expulsados que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada a Hiroshima en 1945. Causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiación en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Los trabajos de contención sobre el reactor afectado evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podría haber dejado inhabitable a toda Europa.
En total, 60.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400.000 en áreas gravemente contaminadas. Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real y no teórica de este accidente en la mortalidad poblacional. La caída del muro que separó la República Federal Alemana de la República Demócrata Alemana constituye un hito histórico marcado, como muchos otros, de ideologías diversas. El bloque oriental, denominado por los soviéticos oficialmente, sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para prevenir la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. No obstante, en la práctica, el muro sirvió para prevenir la emigración masiva que marcó a Alemania del Este y al bloque comunista durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. El muro se extendía a lo largo de 45 kilómetros que dividían la ciudad de Berlín en dos. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. El 9 de noviembre de 1989 se abrieron las puertas del Muro de Berlín ante la sorpresa de todo el mundo. Los berlineses de la zona occidental, sin poder creerlo, irrumpieron en las calles de la zona occidental que hasta entonces les había estado prohibida. Sus vecinos del oeste empezaron a picar el muro con lo que tenían a mano. El muro de Berlín fue durante décadas el testigo mudo y cruel de la Guerra Fría, un telón que recorría el continente de norte a sur y que se había cobrado la vida de innumerables ciudadanos del este que intentaban pasar al occidente. El 9 de noviembre de 1989 todo ello llegaría a su fin. Era el broche final de la Guerra Fría. La historia del Muro de Berlín no es solo la historia de un muro. Es la historia de una dictadura que mantuvo a sus ciudadanos atrapados en una especie de cárcel. Una historia llena de fugas, valor y convicción. Una historia sobre la búsqueda del tesoro más valioso de los seres humanos, la libertad. La Segunda Guerra Mundial, el accidente nuclear de Chernobyl y la caída del muro de Berlín constituyen tres de los hitos históricos más importantes de la historia de la humanidad. Son hechos históricos que deben quedar en la memoria colectiva, porque conocer nuestro pasado nos permite entender nuestro presente y proyectar nuestro futuro, un futuro incierto pero que se construye todos los días en nuestro presente.